Adrián Vázquez, que ha intervenido en ese pleno de Estrasburgo, es eurodiputado de Ciudadanos y es el portavoz en este caso del Grupo Renovar Europa, del Grupo Liberal. Adrián Vázquez, además, es de los eurodiputados españoles que más sensiblemente están relacionados con las cuestiones de justicia en el marco de la Unión Europea. Bueno, pues Adrián, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por tenerme de nuevo. Pues vamos a analizar un poco todo lo que ha pasado. De momento hemos visto un Europarlamento bastante vacío, con poquitas presencias de eurodiputados. Estamos hablando de un parlamento de más de 700, ¿no? 705 que forman parte de esos escaños. Hoy había apenas 80. ¿Esto es normal? ¿Eso es porque no interesaba el tema? ¿Se estaba debatiendo amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España? Bueno, hay dos elementos. Primero, que los debates efectivamente no suelen tener mucha asistencia. Van los diputados que tienen del pleno, vale. Van los diputados que tienen un interés o participan en el debate habitualmente. Y también es cierto también que hoy el debate ha tenido lugar justo de la mayor sesión de votos de lo que llamamos de legislatura. En 4 años que hemos estado 3 horas votando, nadie había comido, la gente se ha ido a comer y por eso ha estado un poquito vacío. Pero es bastante habitual. Y luego ya no había que votar esto. Porque esto no, por esto es solo un debate. Esto va sin resolución y la gente. Pero es normal en todos los debates. También hay que entender que ese es el primer debate que hacemos sobre España. Cuando ha pasado en otros casos como Polonia, Hungría o Rumanía, el primer debate es, digamos, el calentamiento, el que rompe la brecha de que ya hay un problema europeo en un país miembro sobre el Estado de Derecho, y este no va a ser el último, por desgracia, que vamos a ver. Y esto muy probablemente, cuando tengamos una ley y la Comisión ya tenga que actuar, o incluso el Parlamento podamos actuar de manera individual, pues acabaremos haciendo una resolución y haya un voto. Y ahí ya te aseguro que vamos a estar los 305. Bueno, aquí hemos sostenido, cuando hemos escuchado a Reynders, que es el comisario europeo, que ha estado un poquito, digamos, ambiguo o más bien, en fin, tibio, esa es la palabra, tibio respecto a España, ¿no? Él ha dicho que esto de la amnistía se va a estudiar si es legal o no, y se va a hacer con detenimiento, con independencia y con objetividad. ¿Es lo que toca en estos momentos o realmente ha estado tibio y menos, digamos, beligerante que con Hungría o Polonia? No solo es lo que toca, sino es lo que yo dije aquí hace una semana que va a pasar. Dije exactamente que va a pasar esto. ¿Pero por qué? Porque hay que entender que todavía no hay una ley. Ahora lo que tiene que hacer la Comisión es, primero, dar el toque de atención, que eso ya es, eso es una barbaridad. Segundo, un debate en el Pleno del Parlamento. Esto ya es histórico, porque ya es un antes y un después en nuestra posición en la Unión Europea. Y ahora lo que está haciendo la Comisión es estudiando lo que le ha mandado el Gobierno, que todavía no ha pasado el procedimiento parlamentario en España, por lo tanto faltan las enmiendas, ver qué barbaridad se le ocurre a Junts y compañía, y cuando tengan eso lo que van a hacer es hacerles preguntas. Y yo ya te adelanto, la Comisión Europea, que yo sepa, va a hacer al menos 20 o 25 preguntas que ya están preparando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no encajan. Y aquí viene la tercera pata, que es lo más preocupante de todo. En los próximos meses vamos a tener 2 niveles. El primero, vamos a tener un choque institucional sin precedentes entre el judicial y el ejecutivo. Esto es gravísimo. Esto es lo que de hecho desembocó en la situación que pasa en Polonia. Y lo vamos a ver ya. Y lo segundo... Un choque entre el Poder Ejecutivo, y el judicial. Sánchez, y el Judicial. Esto va a suceder. Los jueces. Y lo vamos a vivir en España. Ya lo estamos viendo de alguna forma. Ya lo estamos viendo. Pero vamos a verlo, vamos a verlo a niveles nunca vistos antes, que esto es gravísimo en cualquier democracia. Y lo segundo que vamos a ver es lo que haya hecho el señor Tony Comín, que da vergüenza ajena verlo, que ya delante de un comisario europeo de justicia empieza a señalar a jueces. Y es lo que vamos a ver en el otro lado. Ya lo ha dicho. Ya empezó a decir. Pero lo vamos a ver en los medios que van a apoyar al gobierno, van a empezar a señalar a jueces, ya están haciendo la dicotomía progresistas, conservadores, y eso es la preopupación máxima. Entonces eso, a ver a dónde nos lleva. Lo que yo dije la última vez, y vuelvo a repetir, la Comisión ha estado impecable. Primero, porque ha puesto sobre la mesa un problema grave, Consejo General del Poder Judicial, la falta de renovación y que haya progresistas y conservadores en el judicial, algo que no se puede permitir. Segundo, una ley de amnistía que tiene muchos elementos que preocupan, al igual que el acuerdo político de Junts, porque también el señor Reynders lo ha mencionado, el lawfare, al igual que yo lo mencioné en mi discurso. Y tercero, y no menos importante, es que el asunto de Cataluña es un tema interno de España, que es lo que llevamos defendiendo los que tenemos ese problema en Europa desde hace 10 años. El tema de Cataluña es un asunto interno. El tema del Estado de Derecho... Eso lo ha dicho también Reynders. Y yo estoy de acuerdo. A mí nadie me tiene que venir de fuera... Lo ha interpretado el PSOE y sus terminales... Pero es que esto es interno. Pero el Estado de Derecho y la independencia, eso no es interno. Eso es un problema europeo. Y el debate de hoy, y lo que ha dicho el señor Reynders, lo que hace es confirmar
que esto ya no es un tema español, esto es un tema europeo y lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Estás de acuerdo con este titular, Adrián? La derecha no logra europeizar el debate de la amnistía en la Eurocámara. Reinders destaca durante un pleno con escasa asistencia que Cataluña es un asunto interno de España, pero promete analizar muy de cerca la ley. Bueno, esto es como lo del elefante en la habitación, ¿no? Acaban de mencionar exactamente lo que hemos conseguido hacer. Todo lo contrario. Efectivamente. No, es que el PSOE hoy ha puesto mucho énfasis en decir, no se va a meter Europa con esto, la Comisión Europea no va a tomar ninguna decisión, ninguna medida, porque entre otras cosas ya ha reconocido Reinders que este es un tema interno. Cataluña. Y hemos dicho, lo demás no. No tiene nada que ver el conflicto en Cataluña con una ley de amnistía que está poniendo en solfa la independencia judicial en España, el ordenamiento jurídico y la separación de poderes. No tengo bola de cristal, pero hace una semana acerté de pleno en lo que va a hacer el señor Reinders, se va a llamar Didier. Y lo que va a pasar en las próximas semanas es el día 13 de diciembre, el señor Sánchez va a venir a Bruselas, a Estrasburgo, a concluir nuestra presidencia. El mayor desastre de esta legislatura, la presidencia española, en el Parlamento Europeo, va a venir a hablar, sí, a actuar o a hablar, en el que no se ha hecho absolutamente nada. Todo el mundo te dice que la presidencia española, en vez de hablar de propuestas, en vez de intentar impulsar este último semestre legislativo viable, porque ya tenemos elecciones en junio, la presidencia española se ha dedicado a hacer el salvaje, a colocar a gente, como lo está intentando con Nadia Calviño, y a hacer la barbaridad de la amnistía por 7 votos. Y esto lo sabemos todos en Bruselas, socialistas, conservadores, liberales, todo el mundo. Entonces, lo que va a pasar en las próximas semanas es, el día 12 se va a debatir la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, y el día 13 el presidente de España va a estar allí. En ese debate le van a pintar la cara a todos los grupos políticos al señor Sánchez. Ahí va a estar presente casi toda la Cámara. Ahí van a estar, no sé si los 705, pero casi todos. Y los líderes de cada grupo político le van a preguntar al presidente de España qué está pasando con el Estado de Derecho que se acaba de debatir en su Congreso de los Diputados. Eso va a volver a ser un antes y un después. Y a partir de aquí, en las próximas semanas, veremos la ley de amnistía, el análisis, opiniones y advertencias de la Comisión, choque institucional entre el judicial y el ejecutivo, y veremos dónde acaba. Si ya para primavera, si esto sigue así, la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento tendremos que iniciar un procedimiento de infracción ante España. Claro, ha habido intervenciones, por ejemplo, la del portavoz y líder de los populares europeos, que es Manfred Weber, alemán. ¿Qué ha dicho Manfred Weber? Fundamentalmente que, bueno, esto es un ataque al Estado de Derecho en España, etcétera, etcétera, pero ha dicho, hombre, es que el señor Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que había prometido antes del día 23 de julio, antes de las elecciones, que sepa la Cámara que este presidente de gobierno ya investido, cuando se presentó a las elecciones, dijo que iba a hacer todo lo contrario de lo que luego ha hecho, a cambio de unos votos, para que la gente entienda que eso es muy gráfico y se entiende muy bien. Y luego llega Iretxe García, que es la representante, en este caso portavoz y líder de los socialistas europeos, y dice, no, es que todo es constitucional y además esto de la amnistía no entiende de delito de terrorismo, pero se olvida que es que la ley especifica, efectivamente, que aquellos delitos de terrorismo que hayan sido sancionados, o sea, condenados, que tengan ya condena firme, no serían amnistiados, pero se olvida que se están investigando delitos de terrorismo que sí van a ser amnistiados. Por ejemplo, nosotros a Puigdemont y a Solana. Bueno, lo que hace de una forma es eliminar. De hecho, ha leído el articulado sin terminarlo. Sin terminarlo, es que ha faltado la verdad. Pero aquí hay un elemento importante, porque por parte de los socialistas europeos, Iratxe es la presidenta de todo el grupo, no solo de los españoles, no ha encontrado a nadie de su grupo que hable en su nombre. Cuando es un asunto de su propio país, de Estado de Derecho, no ha encontrado a nadie en su grupo político que haya querido, si o sea, algún otro socialista europeo no ha querido hablar del tema. No ha querido tomar la posición primera. Han hablado 6, 3 españoles. Porque es lo habitual. O sea, si están contra tu gobierno y tú no eres quien abre el debate, tú lo que haces es que alguien extranjero, en nuestro caso ha sido el presidente del Partido Liberal Europeo quien ha hablado, yo también he hablado. ¿Es propia que ella ha querido intervenir para marcar? Yo pongo bueno, pero marcar eso es justamente echarte piedras contra tu propio tejado. Y no solo ese detalle. Al debate ayer, quien iba a intervenir era el secretario de Estado de la Unión Europea en nombre de la presidencia española. Y de repente, esta mañana nos anuncian que le han llamado a Madrid y que han puesto pues esta secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, que yo es la primera vez que la veo, no la he visto en 6 meses en Bruselas. Yo no sé el cargo concreto de esta mujer. Secretaria de Estado de la Unión Europea y Cooperación. Es secretaria de Estado y el que normalmente suele... El secretario de Estado de la Unión Europea. O el ministro de Exteriores, que es el responsable en presidencia europea, pero de representar al Consejo, porque la española que todavía no ha hablado en nombre del Gobierno de España, aunque lo haya hecho, ha hablado en nombre del Consejo Europeo, cosa que se ha pasado por la torera, y yo os digo ya que en el próximo Consejo General, donde se reúnen los 27 Estados miembros, esto no ha gustado, porque tú lo que no puedes hacer ahí es defender una posición que no es la de los 27 Estados miembros. Es decir, hoy hemos visto, esto todavía no se ve en la opinión pública, pero los efectos del debate de hoy se van a notar en las próximas semanas de manera notoria.
Y lo que yo vengo a decir es que los procedimientos, igual que decía la semana pasada, son lentos. No es fácil mover esto porque estamos hablando de una cosa altamente compleja, altamente tóxica desde un punto de vista político, porque hay que entender que España es la cuarta economía de la Unión Europea, un país con 47 millones de habitantes. Pedro Sánchez tenía un peso muy grande y lo sigue teniendo en la familia socialista, que no es tan fácil revelarte, pero esto es el inicio del fin de lo que ha hecho el señor Sánchez en España y de lo que Europa ahora mismo está viendo que tiene que parar. A ver, Katie. Sí, Adrián, me parece muy interesante lo que dices porque es verdad que nos aporta la visión sobre el terreno, pero yo te quería preguntar, antes has dicho, en su caso podría derivar en un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Dos preguntas. Uno, ¿qué preguntas van a ser esas 25 que le va a hacer el Parlamento Europeo a España? Y dos, ¿ese proceso de infracción podría conllevar la retirada o el condicionamiento de los fondos europeos? Bueno, son dos elementos. Las preguntas yo no las sé, pero me las imagino como jurista. Pues básicamente le preguntarán por las comisiones del OFER, le preguntarán qué es esto de no permitir a un juez definir las medidas cautelares cuando levanta una cuestión constitucional. O sea, no me quiero poner muy técnico hoy, pero yo tengo 1000 preguntas ya solo leyendo el texto, que aquí hay que decir otra cosa. Tú cuando lees el texto de la ley es mucho más aguado que el acuerdo político entre ellos y el PSOE. Claro. Y esto que todo el mundo sepa que es resultado de la presión desde Bruselas. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez lo sabe, tiene mucho miedo a la Comisión Europea y tiene mucho miedo que se le revele su familia europea. Eso sería el fin del Partido Socialista Obrero Español en Europa. Eso es punto número uno. Segundo, infracción. Cuando haya una ley, una pieza legislativa que se aplique, que contravenga a los tratados, lo que hace la Comisión y el Parlamento Europeo, y además yo las firmo como presidente de Asuntos Jurídicos, yo firmo unas cuantas para Polonia y Hungría, lo que hacemos es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien diga si está o no alineada con los tratados. Si no está alineada, el Estado miembro tiene que cambiar la ley. Y si no la cambia, ahí ya sí que puedes aplicar el artículo 7 y lo que se llama el mecanismo de condicionalidad. Es decir, condicionamos tu recepción de fondos como Estado miembro, España, si no cambias la ley de amnistía que, por ejemplo, contraviene la independencia del judicial. Claro, claro. Yo tengo una pregunta. Hay una cosa sobre esto, perdóname, No sé. porque hoy, claro, ha puesto, no sé si de Irache García o otro, ha puesto de ejemplo que es que ha habido amnistías en Portugal y en Francia, el año pasado concretamente. Claro, y le han dicho, hombre, esto es un insulto a esos países, no sé quién ha dicho, no sé, dice, claro, esto es un insulto a esos países porque los delitos que expresamente excluyen esos países para dar la amnistía, para amnistiar a las personas, son los que en España borrará precisamente la amnistía. Claro, esos delitos que allí no se incluyen, aquí en España los incluye y son los que van a borrar. Manzanas traigo. Es que yo cuando le he escuchado decir eso digo, pero la simpleza del argumento es que no hay por dónde cogerlo. Una cosa es la figura jurídica de la amnistía, que la podemos entender todos como la que hemos vivido en España en el 77, bueno, yo no la viví obviamente porque no había nacido, pero que era para unir un país, después de un proceso tan complejo como una dictadura como la de Franco. Y otros países la han utilizado también, como Portugal, que es un ejemplo claro. Francia también lo ha utilizado hace no mucho. Pero esta amnistía no es una amnistía. Es una ley hecha y redactada por los que primero van a gozar de ella por un interés de 7 votos y en el caso de uno es para mantener el poder y en el otro para ser impune. Y lo que están creando primero es rompen el principio de igualdad de la ciudadanía y generan una casta de inviolables, de gente que haga lo que haga, sea corrupción, sea contravenir el orden constitucional, sea barbaridades. Oye, ellos son intocables. ¿Por qué? Porque necesito 7 votos. Eso no se lo traga a nadie. O sea, yo entiendo que haya gente que se quiera hacer trampas al solitario. Y de hecho, esto en alguna tertulia con gente que te intenta vender. No, eso es para bajar el suflé. Esto no se lo cree nadie en Bruselas. Pero porque es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, que la gente se quiera hacer trampas al solitario, oye, estupendo. Pero la gente que vivimos eso, que lo hemos hecho en Bruselas, que lo hemos visto en Polonia, en Hungría, no nos vendáis motos porque nos las vamos a comprar. Yo quería preguntarte, Adrián, yo creo que aquí uno de los términos, y corrígeme si me equivoco, clave para la acción también de Bruselas va a ser si finalmente sale adelante el lawfare. Es decir, es verdad que el término aparecía en el informe, en el texto que negociaron el Partido Socialista con Junts, pero luego no apareció en la ley, en la proposición de ley. Si a través de las enmiendas lawfare no aparece, ¿Europa va a tener la misma fuerza para pararlo, para parar el golpe? Hay un matiz sobre eso, Fátima, el hecho de que esto ya se haya incluido en las comisiones de investigación que Junts
ha pedido que se investiguen, o sea, que se pongan en marcha en el Que se han Congreso. formalizado, ¿eh? Y es que ya Sí, se han pero- formalizado 2 comisiones donde se van a estudiar efectivamente Sí, pero al final- aquellos procesos en los que los independentistas consideran que los jueces y los fiscales han actuado políticamente y al margen de la Sí, pero tiene que justicia. quedar reflejado en una O sea, ley que a han través de unas prevaricado. enmiendas. Sí, Bueno, bueno, porque si no pueden... Quiero decir, son si comisiones... esto no Pero ya se ha aparece en la- consentido Sí, que pero los si- jueces sean investigados por los políticos en el Parlamento de España. en las comisiones, pero lo que Bruselas tiene que evaluar es la constitucionalidad El que no o no esté- de una ley, si cumple o no el Tratado de la Unión. Entonces, Nos acordemos el escándalo del Lofer cuando fue en el tratado. Sí. Eso fue el mayor escándalo que se vivió, todas las asociaciones de jueces, fiscales. ¿Y qué hizo el PSOE? Presentó una ley sin él. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de lo que venía de Bruselas. Y eso efectivamente facilitaría mucho el trabajo de la Comisión. Pero el resto de la ley no hay por dónde cogerla. El mero hecho de que, por ejemplo, eliminen de la amnistía delitos de malversación de fondos europeos porque piensan que eso contraviene legislación europea, ¿qué pasa? ¿Que el fondo español no es un fondo Claro, europeo? es un fondo O sea, europeo. el concepto en sí mismo es tal estupidez y tiene tan poco pozo jurídico que no se va a sostener. Pero yo te voy a responder a tu pregunta de otra manera. En cuanto los jueces, y en particular el Tribunal Supremo, empiece a levantar cuestiones prejudiciales sobre la malversación, el impedimento de investigar delitos de terrorismo, el impedir que un juez ponga medidas cautelares si tiene una cuestión constitucional, eso todo va a ir a Bruselas. Perdón, a Luxemburgo. Entonces ahí la Comisión tendrá que esperar también a que el TJUE se pronuncie. Y esto lo que hace es paralizar su aplicación. Entonces yo también le digo a los señores de Junts Esquerra, que se piensan que van a salir mañana o van a volver mañana a España, que están tremendamente equivocados. Van a estar mucho tiempo en Bruselas o donde estén fugados. Para empezar, porque hay que esperar a que se apruebe la ley. Bueno, pues, hasta primavera, y aplicarla, hasta, y hasta aplicarla. primavera, marzo, abril, la como decías, porque se va a condicionar, como Bueno. tú decías, Y que responda a la los presupuestos prejudicial. generales del Estado y la negociación de los Y una prejudicial puede tardar 12 meses en que te responda el TJUE. Es los decir, plazos con los que vosotros contáis es en primavera. yo solo digo que alguno de los fugados se ha movido a toda su familia ya allí, Ya. a Bruselas. Bueno, pues Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Renovar Europa, el Grupo Liberal del Parlamento Europeo, gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto. Gracias a vosotros, un placer siempre. Gracias, Adrián. Buenas noches.